Muchísimas gracias a los estudios de la revista de Economía. Estamos hoy con una entrevista interesante. Hoy vamos a conversar con Jorge Ramos, como un Chief Capital Market de Fibra Prime. Con él vamos a conocer un poco de esta empresa, de la bolsa también de nuestro país. Y le damos la más cordial bienvenida aquí a través de la revista de Economía. Buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación y a la revista. La verdad, para mí es un gusto estar acá y agradecerte desde ya por permitirnos, pues, dar a conocer los distintos instrumentos que hay ahora disponibles para los inversionistas peruanos. Bien, estimado Jorge, bien, una de las preguntas tiene que ver con la estrategia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia actual de Fibra Prime para acceder a los mercados de capital y qué instrumentos financieros se están privilegiando en el contexto macroeconómico actual del Perú? Adelante. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, Fibra Prime es un producto híbrido entre el sector inmobiliario y el sector del mercado de capitales, específicamente el sector bursátil. Digamos, este instrumento es un instrumento muy novedoso que ha crecido mucho a nivel mundial. En Estados Unidos es conocido como los REITs, en México también se conoce como fibras, las OSIMIs en España. Y lo que hacen es capturar lo mejor de los dos mundos, capturar lo mejor del mundo inmobiliario y lo mejor del mundo de mercado de capitales. Entonces las fibras tienen como regulación repartir el 95% de sus utilidades, con lo cual la única forma que tienen de crecer y de seguir comprando inmuebles es hacerlo a través, uno, de financiamiento, que puede ser un financiamiento bancario o puede ser la emisión de bonos en el mercado de capitales, y dos, hacerlo a través de aumento de capital, es decir, emitir nuevos certificados, que es el caso, por ejemplo, que estamos haciendo en este momento, una emisión de $200 millones para ampliar el capital y buscar prácticamente duplicar el tamaño de la fibra. Es decir, va a haber un antes y un después de Fibra Prime luego de esta emisión. Adicionalmente, y como estrategia, se está aprovechando la caída de las tasas de interés, que como sabes han venido cayendo ya los últimos 2 años, y se está reperfilando la deuda. Recientemente se acaba de anunciar un desembolso por parte del IFC, que es el brazo financiero del Banco Mundial, por más de 40 millones, acaba de ser anunciado en medios, y un club deal con Scotiabank. Entonces, eh, esa es la estrategia, reperfilar deuda en un escenario de tasas a la baja y aumentar el capital para comprar más inmuebles en un escenario donde el sector inmobiliario empieza a despegar producto de la bajada de tasas de interés que estamos viendo en Estados Unidos y en el país. Ahora, con estas recientes fluctuaciones justamente de la tasa de interés, ¿cómo están estructurando el balance entre deuda y capital, ¿no? Justamente para mantener el costo de capital óptimo en estos tiempos. Como sabes, efectivamente, y como dices, la deuda es buena hasta cierto nivel. Y lo que hace Fibra Prime es mantener un nivel de deuda que no sea mayor al 30-35%, ese es el objetivo, con el fin de estar, digamos, bien resguardado en caso exista una subida de tasas de interés. En este momento es todo lo contrario, y más bien la idea es ir al límite superior de endeudamiento para aprovechar esta bajada de tasas y, digamos, los inmuebles, ese spread que te genera la renta de los inmuebles versus el financiamiento, pues genere valor para el inversionista, porque todo ese spread entre lo que te genera el inmueble arrendado y el costo de la deuda se va como ganancia para nuestros inversionistas. ¿Qué sectores inmobiliarios actualmente representan pues, las mayores oportunidades de negocios y también de inversión de Fibra Prime? Actualmente, Fibra es un instrumento que busca la diversificación. Dentro del sector inmobiliario hay todo un mundo de subsectores: logístico, comercial, industrial, hasta colegios, universidades, pueden ser parte de Fibra Prime. Por ahora está concentrado en logístico, comercial y oficinas. Donde vemos el mayor crecimiento futuro
es en las oficinas. Y es por ahí donde vamos a incrementar nuestra participación. Los metros cuadrados y todos los que están en el sector inmobiliario lo habrán notado, han empezado a subir el costo por metro cuadrado de alquiler de oficinas. Y después, y como siempre pasa en los mercados, cuando vino el COVID, pues hubo una vacancia muy fuerte en oficinas. Y esa vacancia se ha ido absorbiendo a lo largo de los años y también ha ido cambiando la tendencia del trabajo, que en algún momento se pensó que iba a ser híbrido, luego se dio un esquema mixto y ahora finalmente está volviendo nuevamente a la presencialidad. Entonces, pero eso ha generado que más bien no se hayan desarrollado proyectos de oficina en los últimos años, con lo cual la vacancia empezó a disminuir y va a haber un bache entre que nuevamente se vuelvan a generar proyectos de oficina que demoran más o menos entre 3 a 4 años, y por eso creemos que va a haber un gap importante y un salto en el precio del metro cuadrado de oficinas, y es por ahí donde vamos a intensificar la posición. Bien, bien, interesante. Para aquellos que nos están sintonizando a esta hora, me gustaría que conocieran un poco qué es Fibra Prime, para que la gente pueda entrar en contexto en lo que estamos hablando en este momento de la entrevista. Sí, muchas gracias. Es un instrumento muy sencillo. En estricto es Fibra Prime capta dinero de los inversionistas en el mercado de capitales. Con ese dinero compra inmuebles que ya están estabilizados, es decir, inmuebles ya terminados y muchos de ellos con alquileres ya cerrados por varios años. Y esa generación de alquileres se transfiere al inversionista. La gestión que realiza Fibra Prime es mejorar ese retorno para el inversionista. Al ser una empresa especializada, mejora el nivel de los inmuebles, mejora el nivel de los contratos, dependiendo de la situación del mercado. Por ejemplo, en este caso, ahora que estamos en una tendencia creciente, es importante, por ejemplo, hacer contratos más bien de corto plazo que de largo plazo, porque justamente los contratos de corto plazo te van a permitir capturar ese incremento en el precio de los metros cuadrados de los inmuebles. Entonces, la labor de Fibra Prime es gestionar de la mejor manera los inmuebles para generar el mayor retorno para los inversionistas. Cosa que hay veces cuando uno lo hace de manera individual es difícil, ¿no? Porque, digamos, si tú compras un inmueble y lo quieres alquilar, después puedes tener muchos problemas, ¿no? Que el inquilino de repente no te paga, se retrasen los pagos, que se malogró la cañería, que hay que hacerle refacciones al edificio como tal. Entonces, toda esa gestión que suele ser muy complicada, la realiza un equipo especializado con mucha experiencia, con mucho equipo técnico atrás, para hacerlo de una manera más rápida y más eficiente. Ahora, ¿qué métricas consideran más relevantes justamente para comunicar el valor a los inversionistas institucionales y cómo se compara con otras fibras pues, dentro del mercado? Bueno, actualmente Fibra Prime es la primera fibra que salió al mercado peruano y es la más grande. Solo existe una fibra, otra fibra en el mercado peruano, solo hay dos. Pero Fibra Prime es de lejos mucho más grande y justamente ese mayor tamaño le permite tener más inmuebles, con lo cual la diversificación genera más eficiencias y, digamos, menos tiempos muertos en cuanto a vacancia, ¿no? Entonces puede ser que por ahí se te va un inquilino del edificio A, mientras que el edificio B sí está alquilado, y entonces el inversionista no siente esa vacancia porque ya tiene en este momento más de 30 inmuebles administrados, Fibra Prime, y tiene más de 220 contratos con distintos inquilinos, y todos esos contratos, casi el 60% de los contratos están en dólares y además están indexados a la inflación. Como sabemos, la inflación es el peor mal que tiene el dinero, que a veces no lo sentimos, pero nuestro dinero va perdiendo valor. Entonces,
esa diversificación y ese tamaño, que actualmente son 190 millones de dólares en inmuebles, eh, está bien administrado, están con contratos muy sólidos y ese es el valor que genera el equipo de Fibra Prime. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta de inversionistas extranjeros ante el portafolio de Fibra Prime y qué factores han sido determinantes justamente en la decisión de la inversión? Mira, por ahora Fibra Prime no cuenta con inversionistas extranjeros de manera directa, todavía es un producto local. Justamente, digamos, quien sí de alguna manera toma posición es el Banco Mundial a través de este préstamo que te comenté que acaba de ser aprobado del IFC. Eh, pero actualmente la composición del portafolio es 75% inversionista institucional y 25% inversionista retail, ¿no? Digamos, personas naturales como nosotros que pueden aprovechar el instrumento para canalizar sus ahorros. Dentro de ese porcentaje de inversionista institucional, por ejemplo, están varias de las principales compañías de seguros peruanas y muchas jurídicos que por su naturaleza este instrumento les queda muy bien para sus inversiones. Un poco el movimiento, comentarte el movimiento que ha tenido el certificado en el mercado local. En lo que va del año, el certificado ha subido 25% del 1 de enero a la fecha, solo en precio, y ha repartido casi 10% en dividendos en lo que va del año. Con esto, pues, el inversionista que entró el 1 de enero tiene un retorno total de alrededor de 35% en dólares, ¿no? Con lo cual, este instrumento pues sigue el movimiento y el crecimiento del mercado peruano, que como sabes, la Bolsa de Lima también ha tenido un rendimiento espectacular de casi 35% este año y muchos de los papeles que cotizan en la Bolsa de Lima de muy buenas empresas del mercado peruano también han tenido crecimientos a doble dígito y la fibra no es una excepción. Ah, excelente, un buen trabajo en todo caso de la bolsa, ¿no? Lo que ahora es Nuam, que se han unido. Ahora, ¿cómo proyectan mantener o incrementar los dividendos en un entorno de posible desalinización económica? Bueno, viene una etapa preelectoral. ¿Cómo ustedes están manejando esa proyección? Sí, muchas gracias por la pregunta. Y solo justamente un punto comentaste antes de NUAM, ¿no? El nuevo mercado integrado Perú, Colombia y Chile, que nosotros creemos que va a ser un éxito para los tres países, porque justamente va a permitir canalizar más recursos de los tres países hacia instrumentos, por ejemplo, como Fibra Prime. De hecho, nosotros acabamos de tener una charla con corredoras de bolsa de Colombia y de Chile para, digamos, mostrarles el instrumento de Fibra Prime y que de repente tengan inversionistas que se puedan animar a invertir. Entonces, tal vez en esta emisión pueda ser que empiecen ya a invertir inversionistas extranjeros de Perú, de Colombia y de Chile y se empiece pues a ver los beneficios del NUAM y además los beneficios de tener en el Perú un buen instrumento que justamente canalice inversiones extranjeras hacia activos locales y con lo cual el crecimiento del país siga, ¿no? Porque el capital atrae el crecimiento. Y con respecto a tu pregunta sobre la coyuntura, nosotros somos muy optimistas con lo que viene al futuro y basado básicamente en hechos. Hemos visto lo que está pasando con el péndulo político en la región. Ha pasado en Ecuador, está pasando en Bolivia, ha pasado en Argentina. El péndulo se está moviendo de centro a centro derecha, ¿no? Y eso es una tendencia y una corriente. También hemos visto más intervención de Estados Unidos en Argentina y más intervención en Venezuela, con lo cual eso también ha favorecido mucho la tendencia que te digo que estamos viendo de centro a centro derecha. Creo que los latinoamericanos, y específicamente en esta parte de la región, están viendo los beneficios que trae un esquema
de economía abierta, de economía de crecimiento, de economías que buscan el capital para crecer. Entonces, el péndulo político en general en la región se está moviendo de centro a derecha y nosotros creemos que lo mismo va a pasar en Chile y lo mismo va a pasar en Perú en estas elecciones. Y mira, si eso pasa, el Perú, la última lectura fue de 4% de crecimiento. Yo creo que tranquilamente vamos a estar creciendo al 6 y 7%. Y ya sabemos, pues además, la excelente posición macro que tiene actualmente el Perú en cuanto a una inflación que está por debajo del 2%, en cuanto a una balanza comercial superavitaria y que está generando estabilidad monetaria. Entonces, creo que lo que viene es muy bueno y para mercados emergentes. Estamos viendo que la mayoría de bancas de inversión están recomendando para el 2026 mercados emergentes como los sectores bursátiles que más van a crecer, y específicamente Latinoamérica con una ponderación incluso que le están dando de 11 a 12% de crecimiento y una composición fuerte dentro de los portafolios globales, porque las tasas de interés van a seguir bajando y cuando las tasas de interés bajan, se favorecen los países emergentes porque hay una reducción en el precio del dólar y un incremento en el precio de los commodities y de las materias primas. Entonces, en general, entonces el escenario es bastante positivo. Ahora, lo que sí te puedo decir con respecto a lo que pasaría en un escenario adverso es bastante bueno para el inversionista. Tienes un equipo gestor que la fibra fue la primera vez que salió al mercado el año 2019. Y cuando salió tuvo una buena performance inicial, sin embargo luego vino el COVID. Entonces, como sabes, hubo un golpe muy fuerte para el sector inmobiliario. Luego que pasó el COVID, el instrumento se recuperó, pero seguidamente vino el tema político, ¿no? Con el presidente Castillo, que hubo un tema político muy complejo y nuevamente el instrumento se vio golpeado y finalmente vinieron las tasas de interés al alza para controlar la inflación y tasas de interés al alza le pega pues directamente al sector inmobiliario. Entonces, este equipo gestor que tiene actualmente la fibra ha pasado por la tormenta perfecta y es el equipo gestor que tú quieres tener cuando vengan los vientos a favor, que es lo que está pasando este año y lo que viene probablemente en los próximos 3 años. Entonces tienes un equipo experimentado que va a aprovechar estos vientos de cola para generar más utilidades y por lo tanto más dividendos para el inversionista. Sí, mencionaste algunas cosas que los riesgos, ¿no? Que podría tener ustedes que están monitoreando el mercado de capitales justamente en la estrategia de crecimiento que voy a tener también Fibra Prime. Ya para finalizar, amigo Jorge, con la evolución del e-commerce, sabemos pues que los cambios de patrones de consumo después de la pandemia, post-pandemia, han cambiado, ¿no? El sistema electrónico y todo lo que es la parte digital. ¿Cómo están adaptando su estrategia de arrendamiento y selección de inquilinos? Mira, existe todo en la fibra detrás, digamos, del grupo gerencial, existe un comité técnico que son directores especializados en el sector inmobiliario y hay también un departamento de gestión de riesgo independiente, con lo cual de esa manera se blindan y se crean murallas entre la parte, digamos, comercial y la parte de riesgos. Y eso es muy importante porque justamente aprobar la compra de un inmueble no solo depende del equipo gerencial, sino tiene que pasar por un comité que incluso está, por ejemplo, Alfredo Torne, ex ministro de Economía, Gabriel Miro Quesada, entre otros especialistas del sector, que son los que finalmente te dan el go para comprar los inmuebles. Y para el alquiler hay todo un procedimiento profesional para evaluar al inquilino y pues que normalmente pues no lo puede hacer una persona natural porque no tiene la infraestructura, donde se evalúan y se ven distintos ángulos de cómo
de si vale la pena tomar ese inquilino o no, ¿no? Muchas veces se han descartado, por más que el precio de alquiler sea bueno, pero de repente el carácter no es bueno, entonces se descartan. Y con respecto a la tecnología, pues creo que hay muchas cosas que hacer ahí, ¿no? Se está hablando, por ejemplo, de la tokenización de activos, lo cual creo que es el nuevo futuro que se viene en el corto plazo y que ya se está evaluando en Fibra Prime, ¿no? Incluso nos han tocado la puerta de otros mercados, ¿no? Y por qué no pensar en algún momento listar en otros mercados también para canalizar recursos al Perú, ¿no? Entonces, un poco como conclusión, Juan Carlos, este es un instrumento que junta la nobleza del sector inmobiliario con los beneficios del mercado de capitales. Eh, Básicamente el inversionista lo que va a recibir, porque hemos cambiado justamente después de esta emisión, el dividendo va a ser mensual. Antes era trimestral, entonces ahora el dividendo va a ser mensual, con lo cual el inversionista va a ser prácticamente como que compre un departamento y lo alquile, ¿no? Eh, y eso va a ser muy bueno. El precio de colocación es de $5.75, con lo cual, si tomamos en cuenta, por ejemplo, el dividendo de los últimos 12 meses, que es 53 centavos, estás hablando de un retorno de alrededor del 9% a ese nivel de precio. Nosotros esperamos que luego de la adquisición ese retorno esté entre 8 y 9% en dólares, pagadero mensualmente. Y además, como en toda emisión primaria y que es la mejor práctica que se hace en todos los países, se beneficia al inversionista saliendo por debajo del valor NAV, en este caso, o del valor real de la fibra. El valor real de la fibra está en $7.30 y se está saliendo en $5.75, con lo cual hay un descuento de casi 20% en precio. Entonces, el inversionista que entre va a tener un potencial de subida en el precio y además la posibilidad de anclar un dividendo en dólares de alrededor de 8% que ya no consigues así nomás en el mercado porque las tasas ya están bajando con un producto respaldado totalmente por ladrillo, ¿no? Qué interesante, sí. Este tema es bastante amplio y sobre todo la importancia que se da para los pequeños inversionistas peruanos que justamente han volcado sus expectativas a la bolsa, ¿no? Oye, Jorge, te agradezco mucho la atención en esta mañana a través de esta entrevista de la revista Economía. No, muchas gracias a ti, Juan Carlos, y la revista Economía, porque justamente lo que queremos, pues, es que más peruanos se favorezcan del crecimiento del país, de los distintos sectores, de las distintas empresas que cotizan en la bolsa, ya sea el sector inmobiliario, minero, financiero. Y estos instrumentos son el canal para que todos los peruanos puedan crecer junto a las empresas peruanas. Agradecido por la oportunidad. Eran las palabras de Jorge Ramos, que es Capital Markets de Fibra Prime, estuvo con nosotros en esta entrevista especial de la revista Economía.